luz. Son situaciones que se pueden dar con esto de la... Pues yo ahorita quisiera ver, voy a mostrarles la presentación que tenemos acá. Hasta aquí. Porque con esto de la luz y en estas cuestiones se nos han dado atrasos y todo. Ayer creo que hubo una compañera también que había colocado en el grupo que tenía dificultades por lo de la luz. Y como esto pasa de que como el internet en ocasiones por ese mismo proceso la señal comienza a fallar, se da que a veces se escucha entrecortada la señal o se traba, un montón de cosas que... Como les mencionaba, de estar listos para últimas pruebas. Lo bueno es que ustedes van a tener todavía una semana van a tener una semana para todavía preparar el examen y estar listos para la prueba. No va a estar un poco apresurado el tema de la tarea, sino que lo van a tener un poco a disposición en los tiempos. Vamos a dar unos minutitos más para que se nos incorporen otros. Vamos a dar inicio por honor al tiempo de que comentarles que estamos ya en la unidad 4. Pero espero que se pueda ver, o si no, vamos a ver cómo lo ampliamos. Bien, estamos finalizando las tutorías. Todavía seguimos agregando. Estamos ya en la parte final del material que estaríamos haciendo en la unidad 4. Esta unidad 4 junto con la 3 son las que se van a evaluar en la actividad que tenemos de examen el día 19 de junio. Así de que podemos aprovechar lo más que se pueda
esta tutoría, incluso podemos ver los temas relacionados además para que estemos un poco alertas del examen, para que no tengamos sorpresa en el examen. Vamos a aprovechar hemos tenido, si ustedes se fijan, 2 tutorías ordinarias y 2 de repaso, pero las 2 ordinarias han sido concretamente de la unidad 4 y asimismo la unidad 3. Yo lo que les sugiero es que estemos listos con la unidad 3 y 4 y preparados para el examen, porque el examen va a tener 1 hora y media de tiempo de realización, similar experiencia como la que tuvieron en el último examen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo considero de que si hay preguntas de falso verdadero, de complementar o de analizar, lo que yo les invitaría que hicieran es que si no tienen el libro en físico, lo tengan presente de forma virtual y hagan ustedes los apuntes o tener marcados, subrayados, para que cuando vean alguna pregunta y todo, ustedes ya sepan dónde está situada esa pregunta. Por eso es importante hacer la lectura del material, porque entre la lectura del material se hace la síntesis y ustedes ya ubican mentalmente dónde está el tema. Porque hay preguntas que son netamente textuales, ¿verdad? Que se pueden encontrar en el material, otras que son de análisis, que ustedes ya van a explicar en base a la lectura que han realizado. Eso en cuanto a la prueba. Ahorita les quiero compartir la pantalla para que veamos lo último. Bien, aquí está siempre la unidad 4. Ya habíamos visto la última tutoría. Viendo más, compañeros. La última tutoría vimos sobre el tema de la educación, las creencias, las costumbres, el orden social, fue parte de lo que vimos en la última tutoría. Después hablábamos de la escuela, la palabra escuela, cómo se originó, qué sentido tiene la escuela, cómo funciona la escuela, para qué sirve la escuela desde la concepción filosófica. Vimos también las dos, digamos, enfoques o lineamientos de la escuela, una línea conservadora, una línea progresista. Después vimos el tema de la igualdad en la educación, cómo podíamos aplicar este valor. Que este tema, si ustedes se recuerdan muy bien, va relacionado a la tarea, que tenemos que buscar algunas actividades o acciones que ha realizado alguna institución educativa en las cuales tenga que ver la idea de la igualdad, del valor de la igualdad, la idea del valor del respeto, o sea, actividades en las que las instituciones educativas han promovido ese tipo de valores, ¿no? Vimos también esta otra parte de las autoridades de las instituciones, la autoridad de las instituciones. Entendíamos que las autoridades y las instituciones tienen que ver mucho que ver en la parte nada más del orden social, y ahí está su mayor participación, y que las autoridades de las instituciones pues las da las mismas personas, ¿verdad? Que la misma característica del ser humano de ser un ser social y que vive en colectivo ha creado la necesidad de organizarse socialmente y estructurarse de modo de que existan instituciones como la iglesia, el Estado, que brinden protección y seguridad para las comunidades. Eso es lo que vimos en la última tutoría, que iniciábamos la unidad 4, ¿verdad? Y tenía que ver la unidad 4 con el enfoque de la filosofía, educación y sociedad. Hasta ahí llegamos, como mencionábamos, después dejamos un apartado de comentarios finales que tuvimos sobre la asignatura, sobre esa unidad. Y hasta ahí cubríamos una parte, ¿verdad? Como les decía yo, que el tema era como que veíamos acá en la imagen ilustrativa, pues un iceberg que podíamos seguir, ¿no? Entonces hoy continuamos la última parte, que es de la unidad siempre 4, en la cual vamos a entrar en materia de la parte final de la unidad.
Hasta aquí, como les menciono, el examen, y repito, estaría con la parte de unidad 3 y la unidad 4. Ahora bien, ya en la unidad 4, ya iniciamos hablando del tema de la educación y sociedad, hablamos de la escuela, el poder, la autoridad de las instituciones, hablamos de la igualdad en la educación, y si ustedes siguen, vemos en el material, se continúa hablando entonces ya de la libertad y autoridad en la educación, que es de los apartados finales que mantenemos siempre en el material. Con este último tutoría estaríamos cubriendo esta unidad y estaríamos ya listos para las preguntas que tengamos de la tarea, y esperaría, yo no he podido revisar, y ya estaríamos viendo en breve cuántos enviaron la tarea última del mapa mental, y estaríamos pues quedando para comentarios finales. Bien, continuando con esto de la última parte de la unidad 4, está el apartado de libertad y autoridad en educación. En esto de la libertad y autoridad en la educación, pues hay dos líneas que debemos discutir. Ya vimos que es la escuela, ¿verdad? Y que la escuela tiene que ver mucho su concepción desde la figura que se creó en base a la necesidad de hacer, qué hacer en el tiempo de ocio. Ahora bien, hay que reflexionar en el tema de la escuela antigua y la escuela nueva. En el libro, cuando habla de la escuela antigua, en la página, si sugiéramos directamente al libro, estamos hablando de la página 83. Hacen una explicación, ponen ahí una historia, ¿verdad? Como una narración sobre una anécdota de lo que es la escuela antigua. Que la pueden ustedes leer, y si alguno estuvieron esa oportunidad de estar en un tipo de escuela esa en la que era el profesor el que se sentaba, por ejemplo, en el pupitre o en su escritorio. El niño que no hacía caso o estaba muy inquieto, pues el alumno venían y le pegaban con una regla. Es decir, había casi como un autoritarismo militar dentro del salón de clases que hacía que pues no hubiese una experiencia de aprendizaje agradable, sino más bien una experiencia de temor, de timidez, ¿verdad? Entonces es necesario reflexionar cuando hablamos sobre la escuela antigua, porque de ahí venimos, y probablemente ustedes que vayan a hacer una práctica docente o estén en el área docente ya o vayan a futuro, se van a encontrar con eso. Cuando vayan a un salón de clase y se lo van a recordar y vean que se encuentran docentes, normalmente a veces de edad avanzada, ¿verdad? Que en algún momento han quedado desactualizados o no han hecho un proceso de actualización, porque también hay docentes con edad, porque la edad no es sinónimo de deterioro de capacidades, ni para ver de menos ni de más, sino que la edad, pues, tenemos claro que es únicamente pues, una edad cronológica que depende muy bien, depende de cada una de las capacidades de cada persona. Puede ser una persona muy joven y muy aplicada y muy actualizada y puede desarrollar muy bien una clase. Igualmente puede ser una persona joven desactualizada, con poca atención y tenga problemas en la clase. Y igual lo mismo se da en una persona mayor de edad. Van a encontrar ustedes personas con mayor de edad con una alta capacidad de innovación, que siguen practicando la docencia con actualizados, las nuevas tendencias pedagógicas y abonándole la experiencia, ¿verdad?, que han desarrollado. Pero también se van a encontrar con personas que aún siguen respetando la escuela antigua. Entonces, cuando hablamos de la escuela antigua, es necesario reflexionar a profundidad sobre cómo la escuela antigua ha deformado generaciones, volviéndoles tímidos para pensar y cuestionar, no permitiendo el desarrollo de la creatividad. ¿Qué pasa con la escuela antigua y su enfoque concreto en el alumno y en el aula? Es que lo que le interesa al alumno en ese momento, porque como vive en una situación en la cual
está siendo intimidado en el proceso educativo, lo que pasa es que él vive y realiza sus actividades únicamente para satisfacer o hacer ver bien, hacerse bien o recibir un halago o un estímulo del docente. Casi tiene una figura a veces como de padre de familia, ¿verdad? En la cual no hay una comunicación a veces fluida de diálogo, sino pues solo se busca tener la aceptación en ocasiones por la rigidez del proceso. Igualmente hay hogares en los que hay un poco más de diálogo y comunicación, ¿verdad? Pero desde la figura de la escuela antigua se había plasmado de que quien tiene el control del proceso educativo es el docente, es el profesor, y los estudiantes tienen que estar obedientes y listos a recibir el conocimiento. Entonces, desde esa perspectiva, la escuela antigua ha logrado, pues, de alguna manera su cometido, pues, que era inculcarse las ideas de obediencia, de que esa rigidez de las autoridades, respetar las autoridades. Se ha buscado crear ese tipo de persona, ese tipo de formación en el alumno para que ese tipo de formación el alumno lo lleve después a la sociedad. Cuando deja de ser alumno y se vuelve ya una persona que contribuye a la sociedad, ya llevaba esos, digamos, hábitos o conductas que se habían sido formadas dentro de la escuela. Entonces, la escuela antigua, si la vemos desde ese punto de vista, orientaba, digamos, concretamente a la obediencia absoluta. No se podía o no se puede refutar o contradecir lo que dice el profesor. El profesor es la máxima autoridad y eso te traslada a la sociedad. ¿Qué obtenemos? Sí, obtenemos personas que son obedientes, adoctrinadas bajo una sola línea de conceptos o información que se les ha trasladado, pero estamos privando del espacio creativo, de la oportunidad de crear, la oportunidad de escuchar a ese niño, a ese joven que probablemente no lo escuchan en su casa y derribete el espacio que debería ser un espacio para que él pueda liberarse y poder buscar opciones de creatividad nuevas, que sería la escuela. La escuela se vuelve también un espacio para replicar lo que vive en la casa. Si él viene de un hogar en el cual solo el papá o la mamá, normalmente nuestros hogares salvadoreños, por esto de la desintegración familiar, a veces vienen de solo de la mamá, o solo con la abuelita, o con el tío, pocos escenarios solo con el papá, y algunos pues que viven de una familia completa. Pero se encuentran a veces que vienen a la escuela y lo que van a encontrar es una réplica de su hogar, en vez de encontrar en la escuela una oportunidad para poder desarrollar la libertad de pensamiento y la creatividad. Esas son una de las reflexiones que yo les dejo y que quedan en la mente de ustedes y que se han visto o están atentos de eso, el proceso educativo, se van a dar cuenta que se dan en todo este tema de la educación y en el apartado que estamos reflexionando ahorita de la unidad 4, es importante pensar y ver cómo replanteamos entonces la escuela. Entonces, hubo grupos de personas y pensadores, como ya hemos visto, teóricos, que se replantearon entonces una escuela nueva. Se plantearon una nueva escuela, una nueva forma de poder solventar todos estos temas, porque la sociedad, aún como se ha trabajado en base a la obediencia, en base a los valores y todo, se ha trabajado un adoctrinamiento religioso. Hay muchas iglesias, si ustedes hagan el análisis de las cuadras, cuando ustedes salen de su casa, hay infinidad de iglesias, pero siempre se está dando problemas en la sociedad. Entonces, ¿a qué se debe? De que estamos teniendo las escuelas, tenemos acceso a la educación superior, tenemos el acceso a iglesias, en una cuadra, una infinidad de iglesias que podemos asistir, pero aún se dan problemas sociales. Es decir, que necesitamos renovar el sentido de la escuela y junto con renovar el sentido de la escuela, renovamos el sentido de la sociedad, porque concretamente la escuela es parte de la educación. Entonces viene este señor, John Dewey, con este otro señor de Crowley, se plantearon ya unas nuevas tendencias
filosóficas y teóricas en relación a una nueva escuela. Sostienen que la experiencia educativa del niño es lo central para el aprendizaje. En la nueva pedagogía, lo fundamental es que existe una íntima y necesaria relación entre los procesos de la experiencia real y la educación. Desde una perspectiva de una nueva escuela, se plantea la necesidad en la cual el docente se limite, deje de ser el protagonista del espacio del salón, deje de ser esa figura intimidante o que aterroriza, o que deje de ser esa figura que busca adoctrinar, sino que se vuelva una persona en ese momento que se aísle y se mantenga en un aislamiento, pero siempre permanente del proceso educativo. ¿En qué punto? En el análisis de las diferentes capacidades, limitaciones y todo lo que está en el salón, que se dé cuenta que van a encontrar, que él pueda la capacidad de analizar a sus alumnos y brindarles apoyos idóneos en el momento que ellos lo necesiten, no cuando él lo quiera, ¿verdad? Sino que en el momento que él lo necesite, el estudiante sienta que el docente es un apoyo para ir a auxiliarse y solventar la duda, ¿verdad? No le tenga miedo a la pregunta, al debate, a la discusión de los temas, sino que el estudiante se sienta en el salón por un espacio de libertad y de desarrollo en la cual no tenga miedo de lo que opina o lo que piense o lo que crea en el momento, sino que el salón sea un espacio de creatividad propia, genuina del estudiante. Porque lo que se pensaba en la escuela antigua es que el estudiante llegaba ignorante al salón de clases y no sabía nada y era el docente el único sabio y él era el que le iba a dar el conocimiento y le iba a sacar de la ignorancia. Ese es el planteamiento general de la escuela antigua. Pero desde un pensamiento de una escuela nueva, nos damos cuenta de que la cultura, ya hablábamos, hemos visto los videos de este señor Enrique Dussel, y nos hemos dado cuenta que la cultura, el desarrollo cultural que tenemos ya desde el hogar, en la comunidad, con los amigos, ya de por sí los medios de comunicación, todo nos da un cúmulo de información. Es decir, el estudiante no llega a cero o totalmente ignorante al salón de clase. Ya tiene un conocimiento previo que nosotros necesitamos, como docentes, desde un pensamiento de una escuela nueva, estar abiertos a aceptar la diversidad de pensamientos que vamos a encontrar en el salón y también a promover la indagación, la búsqueda permanente, a estimular, motivar la investigación, la curiosidad, a que ellos busquen y cada uno desarrolle ciertas capacidades. No tenemos que tener posturas cerradas, dogmáticas dentro del salón de clase desde una visión de la escuela nueva, porque desde la visión de la escuela nueva vamos a encontrar seres humanos, sujetos, dentro de nuestro salón de clase que tienen información, que tienen potencialidades, pero que ellos lo único que necesitan es una orientación hacia el desarrollo completo de sus potencialidades. Fíjense que si hubiésemos tenido un desarrollo educativo orientado bajo una escuela nueva, mucho tiempo acá, la sociedad salvadoreña estuviésemos en un desarrollo diferente, en una transformación diferente. Pero yo considero de que los modelos educativos plasmados desde los últimos 10 años, digamos, 15 años de gobierno con este que estamos, se han dado cambios en la metodología, en la pedagogía, en la forma, en los modelos educativos y nos van llevando hasta el pensamiento ya de una escuela nueva, una escuela en la cual se libera el estudiante del miedo, de la participación, del miedo a equivocarse, sino que más bien vean que el error es parte fundamental del aprendizaje, que el error antes siempre desde las instituciones religiosas se ha visto el error o el pecado como algo malo, pero si lo marcamos desde un pensamiento de escuela nueva o un pensamiento de libre pensamiento, podemos decir entonces que el error, la falla también es un parte del proceso educativo. No podemos estar alertas únicamente de la falla o del error,
solo para señalar o castigar, como se hacía en la escuela antigua, ¿va? Sino que ver también parte del error y la falla también como parte del aprendizaje. Son de los elementos interesantes que se pueden analizar del apartado del libro de esta unidad 4. Tener bien claro la idea y el análisis de la escuela antigua, de la escuela nueva. No sé si ustedes tuvieron alguna experiencia o han visto experiencias que quisieran comentar sobre esto de la escuela nueva, la escuela antigua. No sé si algunos de los que estamos en este proceso de formación ya tienen hijos y han visto ustedes cómo hoy es diferente las clases a las cuales recibían ustedes mismos cuando estaban en el proceso educativo, o tienen familiares que están en el proceso de formación ahora y uno compara a veces cómo era antes. La gente siempre dice, no, es que antes, cuando uno iba a sexto grado, un sexto grado de antes, dicen, es como un noveno grado o un bachillerato de ahora. Y lo comparan siempre con la parte de la parte estricta. Pero no sé si tienen algún comentario sobre esto de la escuela nueva, la escuela y la escuela vieja. Ahí les dejo el espacio para que puedan hacer algún comentario, alguna idea que tengan sobre esta parte. Estamos hablando de la escuela antigua, la escuela, digamos, esa vieja escuela que consideraríamos que debía ser ya reemplazada ya por una nueva idea de una escuela nueva. Si no tienen comentarios o consultas sobre esta parte. Licenciado, yo tengo una opinión. Sí, adelante, Alexandra. Alexandra me Oh, aparece por ok. acá. Sí, así es, Alexandra. La escuela vieja, antes, como que lo valorizaban más, supongo, desde el punto de vista que mi papá lo comenta. Él comenta que era bien difícil, pues, sacar un noveno grado, ya que no tenían los, los medios, lo necesario para poder estudiar. Ahora es mucho más diferente. ¿Por qué? Porque recibimos bueno, a los que nos graduamos de escuela, recibimos nuestro uniforme, los útiles, los niños que actualmente están estudiando, pues la mayoría ha recibido una computadora, una tablet, y creo que ahora es mucho más fácil poder aprender, pero el problema que se ve que hay mucha mente, quizás lo puedo definir así, haragana, que aún teniendo todo, no hacemos nada. Bueno, no lo generalizo para las personas que se da casos así, pero eso sí que las cosas que se hacían antes a comparación de cómo están hoy, sí ha cambiado demasiado, pero creo que todo requiere un pequeño esfuerzo para poder, pues, seguir adelante. Y así, esa es mi pequeña opinión. Gracias. Muchas gracias, Alexandra, por su aportación. Fíjese que es muy cierto lo que dice este, su papá en relación a esa cuestión del acceso, porque vaya, solo si analizamos el acceso. En la tutoría anterior hablábamos del valor de la igualdad. Usted decía algo bien cierto. Hoy con esto, ¿cómo pondríamos en práctica la igualdad? Bueno, hoy todo el mundo tiene acceso a una computadora, acceso a internet. Yo les ponía el ejemplo que a los niños ahora les están dando una tablet desde primer grado, no sé, desde parvulares les van a dar una tablet. Ahí estaba un video que estaba saliendo en Twitter sobre una niña que estaba bien contenta abriendo su cajita de la tablet. Es decir, que ese niño, como yo les mencionaba y les decía, esta generación va a ser diferente a las generaciones anteriores porque se contribuye, digamos, al valor de la igualdad. ¿Qué ha pasado, digamos, en las generaciones anteriores? Como se ha promovido demasiado la desigualdad, ha sido muy complicado. No para todos ha sido fácil llegar al noveno grado, como decía usted, a bachillerato.
No es porque no existiese la voluntad o las capacidades de las personas, sino porque no existían las oportunidades. Entonces yo les decía, ¿y cómo podíamos poner en práctica el valor de la igualdad? Que la discusión que teníamos en la tutoría del día sábado que tuvimos con ustedes sobre la unidad 4, es que la igualdad, bien decía usted, hoy aparentemente decimos nosotros que es como una generación que tiene todo, y aún así hay espacios en los que todavía tenemos grupos, o como bien decía usted, gente que no aprovecha las oportunidades. Yo considero de que debemos de aprender, sí, de esa escuela antigua, debemos tomar aprendizaje, como les decía, de los errores que se han causado, que se han dado en el proceso educativo, y ver cómo los cambiamos. Y ahora en esta escuela nueva también van a haber errores o dificultades. Entonces, el acceso a información, el acceso a material digital, a herramientas digitales, a equipo informático, está haciendo de que las generaciones ahora tengan bastante información que hacer. Entonces, ¿de quién es la tarea? Estimular y poner a hacer a la gente algo. Y ahí entra la educación, entra la escuela nueva, entran ustedes que van ustedes en proceso de formación en líneas de educación, en docencia, ya sea en las áreas que ustedes vayan, de informática, educativa, matemática o ciencias naturales. Pero ahí entran ustedes de que se den cuenta de que los estudiantes hoy llegan con un montón de oportunidades y facilidades. Entonces la tarea de nosotros es abrirles la inquietud, a crear esa curiosidad, esa capacidad de indagar y que ellos puedan utilizar todas las herramientas y potencialidades que están ahí ocultas, pero que ellos no conocen. Porque esa es parte fundamental de la educación, potenciar al ser humano, que alcance su mayor autorrealización. También lo veíamos, creo que en la unidad 3, sobre el tema este de la autorrealización. Entonces, esa es la tarea de nosotros, Alexandra, en este proceso que se va. Porque bien dice usted, hoy toda la gente tiene todo más fácil y aún así se acomodan. Nos acomodamos en algún momento. Y cualquiera puede decir, no, me costó sacar el noveno grado, el bachillerato, y ahora veo que la gente no quiere, dicen, aprovechar o aprender. Pero a lo que vamos es que la tarea y el desafío es para nosotros buscar, cautivar al estudiante y orientarlo a que llegue al salón de clases a poder experimentar, poner en práctica el conocimiento, porque es tanta la información que existe que la gente, como les menciono, hoy llega un estudiante al salón de clases con mucha información que ha visto en YouTube, que ha visto en las noticias de páginas en internet, o sea, hay mucha información y eso hace también que se den ciertos problemas, como mencionan ustedes, que la gente se entre en un espacio de letargo, ¿verdad? De tranquilidad, no como era antes, que les tocaba bastante. E incluso trasladarse a los centros escolares en algunos lugares es complicado. Nosotros porque quizás estamos aquí en la zona de la capital, en la zona rural pues se dan otros tipos de adversidades y aún así, si nos toca hacer la práctica docente en lugares remotos, debemos de también llegar y poner en práctica, promover los hábitos de una nueva escuela, ¿verdad? Una escuela en la cual el estudiante pueda participar, tenga libertad de poder desarrollarse, su propia curiosidad y potencializarse de forma individual, porque no vamos a querer potenciar a todos en la lectura, por ejemplo, o en la memorización de ciertas informaciones cuando probablemente algunos son más aptos al dibujo o a la pintura, otros más orientados al análisis. Es decir, nos vamos a encontrar con una infinidad de oportunidades de aprendizaje dentro del salón que nosotros que estamos en el área docente debemos de aprovechar, orientar a un estímulo de una nueva escuela, estimular a la participación, a que exista una oportunidad de expresar las ideas que a veces no se pueden expresar por algún motivo en la casa o en cualquier otro espacio, para que la escuela sea un espacio creador. También dentro del material de la unidad 4 aparece el apartado de adoctrinamiento
y manipulación. Fíjense que con esto de la perspectiva del adoctrinamiento, el material nos expone un breve resumen hecho yo acá. Encontramos que existe un adoctrinamiento popular. Personas que consideran el hitlerismo, el marxismo, el leninismo, etcétera, como una forma de adoctrinamiento. ¿Qué pasaba antes? ¿Y qué pasa? Creo que incluso la gente decía, fíjense, no, ya vas a ir a la Universidad de El Salvador y ahí te van a lavar la mente, te van a hacer que te hagas marxista, que te hagas de izquierda. Ese es un tipo de adoctrinamiento desde una visión popular, ¿verdad? La gente piensa, vas a ir allá y te van a lavar el cerebro, te van a decir que te van a meter ideas y después vas a andar ahí tirando piedras, vas a andar pintando calles. Eso desde una visión popular, así se ve el adoctrinamiento. También hay una visión, una perspectiva anglosajona individual que consideran el adoctrinamiento relación persona a persona. Es decir, un adoctrinamiento en el cual, de forma, por ejemplo, religiosa o de forma laica, de persona a persona se va trasladando a veces una forma de quererle condicionar sus creencias o sus costumbres a una persona o sus ideas, adoctrinarlo. Desde una perspectiva popular es todo un marco, ¿verdad?, filosófico, una doctrina o un adoctrinamiento desde una línea, desde un pensamiento general. Desde esta versión anglosajona individual es que personas a personas, a veces nos encontramos con personas que cuando hablan con nosotros buscan que los sigamos y que consigamos con sus ideas, buscan que les obedezcamos. Esa tiene una perspectiva más anglosajona individual. También está una perspectiva institucional, quienes entienden el adoctrinamiento en acciones de las instituciones, ya sea en la escuela, el Estado, la iglesia, ejercen sobre individuos. Son, digamos, tres formas de ver el tema del adoctrinamiento. La forma popular, estaríamos hablando de, por ejemplo, del marco filosófico, de la visión. Por ejemplo, Hitler tuvo una capacidad de adoctrinamiento masiva que ha perdurado hasta en el tiempo. Hay personas que aún siguen sus postulados, sus ideas de vida basada en el nacionalismo. El marxismo y el leninismo también se han vuelto, que junto con el tiempo, se han vuelto, digamos, considerados de una forma popular, ¿verdad?, vistos como una forma de lavarle la mente a la gente, porque son postulados que han permanecido en el tiempo, de forma general. Y la gente entonces de forma popular dice, ahí, si cuando vos empezás a estudiar eso, dice, te comienzan a poner la mente. Esa es una forma, una perspectiva del adoctrinamiento visto de forma popular. Pero también está el adoctrinamiento visto de una forma individual, que es aquel que se da cuando llega una persona a intentarnos cautivar o intentarnos manipular para obtener algo. Todos en algún momento hemos vivido una situación de ese tipo también. Y la institucional es que ya hablábamos en las tutorías pasadas que las instituciones son creadas por el ser humano para establecer un orden que los proteja del tiempo, porque nosotros nos hemos tenido que obligarnos como seres humanos a crear las instituciones, es porque no tenemos vida de una forma, podemos considerarla eterna en este momento, ¿no? Únicamente sabemos que somos fugaces en este paso terrenal, en el que en cualquier momento, por una enfermedad o un accidente, por la violencia social, podemos perder la vida. Entonces, desde ese proceso, esto es ahora imagínense en el tiempo atrás, vayámonos muchos años atrás, en los que vivíamos en épocas de guerra permanente, en la época de conquistas. Entonces, en todo este proceso de desarrollo de la humanización que hemos tenido, esta humanización que se ha ido construyendo, se crearon instituciones. ¿Y para qué? Para que perduraran en el tiempo.
Una institución tiene la cualidad de perdurar en el tiempo, tiene una personería jurídica, si lo vemos en tiempos modernos, en la cual, como dicen algunos, ¿verdad? Todo puede de alguna manera desaparecer, las personas pasan, pero la universidad permanece. ¿Por qué? Porque es una institución en la cual pasan muchas personas, 5 años, se gradúan, después vienen sus familiares, sus hijos, sus nietos, así sucesivamente. Entonces la necesidad de las instituciones dentro de la visión de la sociedad es muy valiosa, pero dentro de las instituciones también se dan casos de adoctrinamiento, ya sea que se den en la escuela, en el Estado, en la iglesia, porque como instituciones que han sido creadas para perdurar en el tiempo, buscan de alguna manera crearnos valores o fomentarnos hábitos, conductas, para que sigan funcionando las instituciones. Por eso es que veíamos, si ustedes se recuerdan, el hombre anarquista, cuando veíamos acerca del pensamiento del hombre anarquista, el hombre anarquista está en contra de este tipo de instituciones, porque considera de que lo están adoctrinando en todo momento y no lo dejan pensar. Entonces, ¿qué conclusión llegamos sobre ese tema también en aquel momento? Que el anarquismo tiene en alguna parte la razón en el hecho de que las instituciones no deberían de buscarnos, acondicionarnos o adoctrinarnos de una forma robótica, pensando de que únicamente estamos creados únicamente para obedecer. Podemos rescatar del anarquismo que debemos de promover esa oportunidad de libre pensamiento, de cuestionar a nuestras autoridades, de decirles lo que no consideramos que está bueno. Esa es parte que podemos rescatar, pero desde una perspectiva institucionalista, sí debemos de pensar lo bueno que tienen las instituciones, que es lo que les mencionaba, que tienen la capacidad de perdurar en el tiempo, que han sido creadas por humanos, que tienen defectos, que tienen problemas a veces relacionados al poder, a la política, pero sí dentro de las instituciones podemos decir que tienen una función muy elemental y que favorecen a la sociedad, pero son parte también del fenómeno del adoctrinamiento. Este señor Bertrand Russell habla de un principio moral, el espíritu de reverencia. Fíjense que dentro del fenómeno de la escuela se quiso crear un espíritu de reverencia que no estaba malo, porque como hablábamos en la escuela antigua, había mucha gente que los pueblos, cantones o departamentos de nuestro municipio respetaban mucho al docente, una persona venerada o respetada, de honor. Probablemente en este momento, en este inicio de la implementación de las nuevas escuelas, en nuestro país ha costado ese amoldamiento de la cultura al respeto al docente. Por lo mismo que hablábamos al principio de la tanta capacidad de información que existe ahora, es más desafiante para el docente también este proceso educativo en este siglo XXI. Entonces se ha promovido desde las instituciones, desde el adoctrinamiento, un espíritu de reverencia, porque si yo le tengo reverencia o obediencia permanente a una figura, yo hago lo que ellos me dicen en ese momento. Eso es parte de lo que se ha buscado, que se ha creado desde la visión, desde una visión de adoctrinamiento. Se ha buscado adoctrinar a las personas, manipularlas para obtener algún beneficio. De eso sí estábamos como claros en el tema del adoctrinamiento, como parte de una forma que tienen las personas, ya vimos que tienen la filosofía, filosofías que son vistas de forma popular, ¿verdad? Porque en realidad la filosofía no es mala desde un punto de vista general. Ya estudiamos que la filosofía, su fin principal, pues, es la búsqueda del conocimiento, el amor a la sabiduría, es la búsqueda del saber, pero de una forma crítica y reflexiva, pero que la gente en su momento, de forma popular, consideró que filosofías
el marxismo, el leninismo y todas estas cuestiones marcadas de alguna forma como ejemplo, lo veían ellos como forma popular, como una forma de dominarnos nuestra mente. Por eso les ponía el ejemplo de que hay gente que pensaba que cuando ustedes iban a la Universidad de El Salvador, les iban a lavar el cerebro y se iban a volver ustedes gente de izquierda, decían algunos en su momento. Son formas que se ve que la gente de forma popular observa. Nosotros acá estamos analizando las diferentes perspectivas de lo que tiene que ver con el adoctrinamiento y que de alguna manera en las instituciones religiosas y educativas y del Estado buscan de alguna forma adoctrinar, eso no lo podemos negar. Ahora bien, si analizamos la figura del adoctrinador, el adoctrinador es una persona, ¿cómo la podemos identificar o analizar? Es una persona poco amiga de la concesión y del diálogo. Se inclina por el autoritarismo, evita dar explicaciones, adopta más actitudes emocionales que fuertes convicciones racionales, fruto del estudio y de la investigación. Todas estas son características de un adoctrinador. Una persona poco amiga de la concesión al diálogo, se inclina por el autoritarismo. Son situaciones que debemos evitar y analizar que no se den en el salón de clase. Porque no podemos en algún momento evitar o deslegitimar la opinión de un estudiante o de un alumno solo porque yo tengo la razón. Desde que yo tomo una posición de esa, yo me estoy convirtiendo en un adoctrinador, porque no estoy favoreciendo la discusión y el diálogo, sino que yo estoy manteniendo la posición que yo soy el que manda. Ese es un error desde el punto de vista de la nueva escuela. Este punto de vista adoctrinador tiene más favorecimiento desde una perspectiva de la escuela, ¿no?, antigua. Este espacio adoctrinador tiene dificultades dentro de la escuela porque evita, desde una función adoctrinadora de las instituciones, nos limitan todas nuestras capacidades y potencialidades. Favorecen a que se desarrollen, sí, pero no a su totalidad, como es el deseo general de la educación, ¿verdad? Que el ser humano alcance su mayor capacidad de desarrollo, de autorrealización. Eso en cuanto al adoctrinador. Ahora veamos el adoctrinado. Se distingue por su tendencia a encubrir los hechos que le molestan, por la unilateralidad de la argumentación. ¿Qué significa con esto? Que, por ejemplo, están en una iglesia y quizás la iglesia tiene una línea muy adoctrinadora en la cual no se puede contradecir lo que dice el líder religioso. Entonces vienen ellos y de alguna forma tienden a manejar una sola línea de pensamiento argumentativa que les han creado o les han prefabricado. Eso desde el punto de vista religioso. Se puede dar también en otro tipo de estructuras, organizaciones institucionales, en las cuales el adoctrinado defiende, pero defiende no sus propios argumentos, sino que defiende como un lorito, repitiendo lo que le han dicho que tiene que decir para defenderse. Esa es una figura, es una perspectiva o una idea característica de una persona que está siendo adoctrinada. Teme a la duda, al cambio de ideas, a manifestar su ignorancia y al pensamiento propio. Porque eso es lo que les menciono, que no se puede dar dentro del salón de clases, pensando en una escuela nueva, es que no hay que tener miedo a decir no lo sé. Y eso va incluso hasta para el docente. Desde una perspectiva de una escuela nueva, de una escuela antigua, perdón, el docente, aunque no supiera, él afirmaba que así era, porque él se consideraba el único sabio dentro del salón de clase, el único capacitado para dar sabiduría, y el estudiante únicamente tenía que recibirla, porque él es ignorante. Es decir, que puede ser que le estuvieran diciendo un error o una mala análisis, pero así tenía que ser
recibido, porque es desde una visión adoctrinadora, desde una perspectiva de una nueva escuela, que tenemos que ir abandonando todas estas manifestaciones del adoctrinamiento. Debemos de estar atentos a fomentar la duda y la pregunta, al saber que no, probablemente el docente no alcance a contestar la pregunta, tener esa humildad para reconocer que se va a investigar, para contestar mejor la pregunta, tener esa humildad incluso cuando otro estudiante dentro del grupo le conteste la pregunta. O sea, ese sería, digamos, el ideal, ¿verdad?, de la escuela nueva: promover el diálogo, el análisis crítico, la oportunidad de la creatividad. Entonces, desde una figura adoctrinadora es todo lo contrario, fomentada desde la escuela antigua, va en la línea de que se teme a la duda, al cambio de ideas, a manifestar la ignorancia, miedo a decir el pensamiento propio porque nos van a regañar, nos van a ver mal, ya no nos van a hablar, porque hay instituciones también de ahogo emotivo que llegan a tal grado de adoctrinamiento que si usted no hace lo que ellos dicen, ustedes sabrán cuáles, de alguna manera han visto, pensado en eso, ya usted ya no es parte de ellos porque usted está pensando diferente. Esa es una forma de adoctrinar, y el adoctrinado tiene esa conducta. Carece de autocrítica, confía en lo que le dicen, reina en él una confusión entre la sumisión y la adhesión. Ahí está siempre esa confusión de hacerse someterse y de estar adherido, porque si no se somete, no puede estar con el grupo. Y si no está con el grupo, pues lo ignoran. Entonces, de alguna manera, lo afectivo y lo emocional, lo social, es un condicionante a veces en las instituciones para tenerlo a uno adoctrinado, con el miedo de que si ya no hago lo que me dicen, ya no voy a estar en el grupo, ya no voy a estar en la institución. Son características del adoctrinado. Ahora bien, está el apartado de la manipulación. La manipulación de la información es otra. Son 4 tipos de manipulación que vemos en el material de estudio. Fíjense. Manipulación de la información se da cuando la educación del sujeto se limita la instrucción con puros fines de adoctrinamiento, es decir, intención de manipular. ¿Qué vamos a encontrar con esto y cómo lo analizamos desde el plano educativo? Es que el Estado, por ejemplo, he estado viendo noticias, ustedes han estado, no sé si pendientes de lo que está pasando en Rusia o Ucrania. Ahí se está dando un caso de manipulación de la información. Fíjense que hay algunas partes de Ucrania, dice la noticia, al parecer que el 20% ya ha sido como invadido por Rusia, pero Rusia ha tomado, digamos, ese control de esas ciudades y ya empezó a tomar control de las escuelas. Y en las escuelas ya se está dando clases desde una perspectiva rusa. O sea, todo ese grupo de niños que venía formado desde un pensamiento, desde la escuela ucraniana, ya está recibiendo ahora en este momento ya un adoctrinamiento de la forma de pensar desde una perspectiva rusa. Ya es un ejemplo claro de una manipulación de la información. Ahí ustedes, si quieren, busquen ahí en YouTube y amplíen la noticia. Ya se están dando las clases, llegan los jóvenes y ya reciben las clases en ruso, les enseñan a conocer de la historia rusa, que conozcan las funciones del Estado ruso. Entonces, eso es una etapa bien complicada para ese grupo de jóvenes y la escuela en ese momento, ¿verdad? Porque se está dando una manipulación de información del Estado para que ellos cambien su forma de ver de la guerra y digan: no, hombre, esta guerra nos favorece, miren, Rusia nos está tratando bien. Entonces, son formas de manipular la información, para bien o para mal. Yo no estoy tomando posición sobre el caso, sino que le estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad?, de lo que se da práctico ahorita en este pleno siglo XXI que estamos en adelante. Asimismo se da en nuestro país con los cambios de gobierno.
depende del gobierno en turno, ellos manipulan las políticas educativas, ellos manipulan qué textos educativos se deben leer en la escuela, qué información sí y cuál no puede ser filtrada por las editoriales. Es decir, la manipulación de la información tiene que ver mucho con un poder institucional, ¿verdad?, que quiere que tengamos esta información y esta no. Esa es una lucha que tenemos permanente en este tiempo. Incluso, vean ustedes, hay información en Internet que no podemos acceder porque no podemos tener acceso de forma geográfica. Es decir, que también, por ejemplo, ejemplos sencillos como Netflix en esta zona de Latinoamérica, Centroamérica, tiene su catálogo de películas, documentales. Para Europa tiene otra política, para Estados Unidos otra política. Es decir, que hay una manipulación de información por todos lados, que lo que vemos es que desde la televisión buscan manipularnos, desde el Internet buscan manipularnos. Es decir, nos encontramos en una lucha permanente que poderes externos siempre quieren adoctrinarnos, tenernos manipulados para que hagamos lo que ellos consideran apropiado. Entonces, la escuela nueva, el pensamiento crítico fomentado desde la universidad, nos tiene que generar que nos convirtamos en personas autocríticas permanentemente y estemos con esta lucha. Vamos a estar en una lucha de forma personal y vamos a tener también que promover a grupos en nuestros salones de clase que no se dejen manipular fácilmente por la información, que tengan la capacidad de indagar por su propia cuenta, que tengan la capacidad de hacer sus propias conclusiones. Es en cuanto a la manipulación de información. También hay un tipo de manipulación de la personalización. Buscan controlarnos biológicamente y ambientalmente el comportamiento humano. ¿Qué significa esto? Hay, fíjense que instituciones educativas incluso que tienen en Estados Unidos, en Europa, centros de alta investigación. Mucho que tiene que ver con esta cuestión también con el neuromarketing, con todo esto de la neurociencia, porque buscan de alguna manera controlar, manipular nuestro comportamiento. Quienes lo hacen, pues probablemente esto veámoslo desde un punto de vista meramente comercial, ¿verdad? Las grandes marcas, los grandes consorcios buscan cada vez que nosotros compremos los productos que ellos realizan, buscan saber qué estamos pensando y buscan a través de eso manipularnos biológicamente y ambientalmente nuestro comportamiento. Quieren de alguna manera manipular nuestra forma de pensar para que compremos lo que ellos venden. Son formas de manipulación. También nos encontramos con la manipulación de socialización. Se da cuando cada miembro de la sociedad se le enseña patrones de comportamiento para su vida. Hablábamos de esto, no sé si con ustedes puse el ejemplo de la cultura de unas comunidades como gitanas en Bulgaria, que ellos pues hacen jornadas en las cuales en unos lugares céntricos llegan y las mujeres son casi vendidas, las hijas son vendidas para que otro hombre las compre como esposa, y ellas pues lo ven normal, son formadas desde la cultura de ellos para eso. Entonces se da una cierta manipulación dentro del grupo de ellos. Entonces ellas no pueden casarse con otras personas que no sean del grupo de ellos. Ellos no pueden pensar de forma diferente porque han sido manipuladas de su familia. Son situaciones que se dan de manipulación desde el punto de vista de la socialización, como ejemplo de eso, que de alguna manera la cultura o las costumbres son también en su momento formas de manipulación. También hay una manipulación en la moralización, cuando al sujeto se le inculcan en él normas y deberes cuyo cumplimiento deriva lo correcto y lo incorrecto. Este tema, este último apartado de la manipulación lo analizamos, creo yo, en la unidad 3 sobre la moral.
¿Se acuerdan de la moral objetiva y la moral subjetiva? Hay una moral objetiva, una moral relativa, y allí explicábamos un poco más de este tema. ¿Qué significa? Que desde una perspectiva institucional, adoctrinadora, la institución que busca adoctrinarme y también manipularme, lo que va a buscar es decirme también qué valores son los que debo yo de practicar. Es la misma institución la que me establece el criterio de lo bueno y lo malo. No soy yo como persona, sino que es la institución. Y ahí se vuelve la institución de alguna manera como un ente opresor, porque ellos establecen los valores. Y decíamos algo que yo quise que quedara en concreto en la unidad 3, es que los valores debemos tenerlos en un permanente proceso de análisis reflexivo. Como creo que intervino Alexandra y decía de los cambios de la cultura que se han dado en la educación, como los padres veían antes, ellos vivieron también un proceso de moral diferente al que se está dando ahora. El acceso a la información ahora hace que el grado de manipulación que tenemos ahora es mayor, más complicado para los jóvenes en la actualidad sobrellevarse y pensar de forma propia cuando están siendo manipulados por el teléfono, por medios telefónicos, por medios de internet, por la radio. Es decir, es más complicado. La nueva escuela tiene un gran desafío que es libertar las formas de pensamiento a tal forma de que sean cada uno de nosotros los que definamos nuestros valores. Que no estamos en contra de los valores religiosos, sí aclararles eso, ¿verdad? Sino que estemos permanentemente reflexionando sobre la puesta en práctica de esos valores, porque aquí, ¿qué ha pasado? Que institucionalmente se establecen los valores, pero nadie los cumple. Como les decía y hablábamos, ¿verdad? Todo el mundo habla de igualdad, pero nadie promueve la igualdad. Todo el mundo dice que somos iguales ante la ley, pero ante la ley vemos que hay gente que contiene dinero, tiene contactos, no le cae el peso de la ley. Entonces, ahí debemos nosotros ser bastante críticos, reflexivos y transformadores, porque tenemos que dar algo más del área técnica que nosotros tenemos. Podemos aportar más, ya sea que ustedes van a dar su aporte en las matemáticas, en la informática, en las ciencias naturales, pero también pueden dar un aporte mayor ustedes a que desde ese espacio ellos, los estudiantes, el alumno pueda poder tener esa capacidad de autorrealizarse. Entonces, la manipulación de la moralidad yo la veo muy delicada porque queda a criterio de instituciones que me digan qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso no es malo en el fondo. Lo malo es que las instituciones sean dogmáticas y no estén abiertas al debate, a la transformación. Pero si nosotros creamos instituciones que promuevan el debate, la reflexión permanente, la promoción y difusión de la crítica, la libre opinión, ese tipo de instituciones van a favorecer entonces a nuestra sociedad. Ese tipo de instituciones no las destruyamos, sino que promovámoslas. Entonces, estos son 4 apartados que están en el material que tienen que ver con el tema de la manipulación. ¿Tienen ustedes algún comentario, alguna ampliación, algún ejemplo que les gustaría, digamos, trasladar sobre el tema del adoctrinamiento o la manipulación? Porque es un tema trascendental discutir hoy en día, ¿verdad? Hablamos de tanto esto de la información, del manejo de la información que fluye a través del internet, de los teléfonos. ¿Algún comentario que tengan de este apartado que hemos visto hasta ahorita del adoctrinamiento y la manipulación? Lo pueden hacer, no hay ningún problema. Bien, entonces pasemos a este otro, miren que les quiero mostrar el último.
que es la educación y la libertad. Ya hemos venido hablando de la escuela antigua, la escuela nueva. Si ustedes se fijan, hemos hablado del adoctrinamiento, la manipulación. Ahora hablemos entonces de la libertad y la educación, cómo la podemos entonces poner en práctica o qué información hay acerca de eso. La educabilidad es posible porque el educando tiene la facultad de pensar. Nosotros podemos, y hablamos de educación, de filosofía de la educación, hablamos de la posibilidad que tiene el hombre de educarse, y es porque tienen la capacidad de pensar. Este atributo propio del ser humano encierra una realidad incuestionable. El hombre piensa, es libre. Desde ahí tenemos que volver a ese momento inicial de todo. Desde que el hombre tiene la capacidad de pensar, es libre. Es libre de pensamiento, es como tiene la oportunidad de adquirir libremente el conocimiento. El sujeto, entonces, el sujeto que aprende es un ser social y libre. Son dos cosas importantes. Es un ser social y libre. Y libre, ¿por qué es libre? Porque puede pensar. Entonces, la libertad del hombre moderno irrumpe en tanto olvido de la socialización y en pro de la independencia de juicio que esa socialización posibilitó. Este es un pensamiento que van a encontrar ahí en el material de ese señor Duvetlet. La libertad del hombre moderno irrumpe en tanto olvido de la socialización y en pro de la independencia de juicio que esa socialización posibilitó. Como somos un ser sujeto, un ser social y libre, en ese proceso de socialización vamos estableciendo grupos, comunidades, y es esa comunidad, ese grupo, el que de alguna manera nos va a establecer líneas de juicio, ¿verdad? Entonces, vamos a poner en práctica juicios e independencia que sea promovida desde nuestro grupo. Si nosotros estamos en un grupo en el cual se promueve la independencia de participación, de pensamiento, de juicio, de valor, entonces vamos a estar con vamos a poder en práctica, como hombres modernos, favorecidos y todo ese aprendizaje por medio de la socialización. Pero ahora el hombre moderno, con todo lo que ha pasado, de las tecnologías, imagínense con esto que pasó de la pandemia, hemos dejado de socializar. Ha costado estar en grupo con los demás. Poco a poco se está volviendo nuevamente la posibilidad de socializar. Entonces, socializar es el espacio en el cual podemos poner en práctica la libertad, concretamente, en el grupo, y tener independencia de juicio aún dentro del grupo. Entonces, también en medio de la realidad de esta antinomía, esto de la antinomía es esta contradicción, que es una contradicción real que se está dando entre educadores y educandos deberá surgir el sentido teleológico de su vida. Cuando hablábamos de lo teleológico, estábamos hablando del fin, que es hablábamos del sentido teleológico en la educación. Lo teleológico veíamos que es una corriente filosófica de estudio, de pensamiento, que busca analizar los fines últimos de algo, los propósitos finales. Entonces veíamos que analizábamos el propósito final de la educación es cambiar la naturaleza del hombre. Si lo vemos desde un punto de vista religioso, un ejemplo sería de un sentido teleológico, es por ejemplo, para los cristianos, el sentido teleológico de su fe es que un día van a estar en el cielo. El sentido teleológico desde un punto de vista educativo es que un día, por ejemplo, el sentido final o propósito final es que optemos a tener un doctorado o podamos sentirnos autorrealizados poniendo en práctica un estudio, una ponencia. Es decir,
desde el punto de vista teleológico de la vida, del quehacer, de la realidad de esta contradicción que se está dando educadores y educando. ¿Por qué se da la contradicción? Porque hablábamos que en una tarea que se realizó sobre todo el análisis que hicieron del capítulo de la moralidad, hicieron un mapa mental y todo. En ese proceso de educador se da una contradicción, analizar esa contradicción estudiante y docente, es porque tenemos que estar claros de que el estudiante, desde una perspectiva de la escuela nueva, no es un ser ignorante, sino que tiene conocimiento que ha sido dado por su grupo, por su sociedad en la cual se ha desenvuelto, por sus amigos, por sus vínculos que ha tenido. Y el docente tampoco es el exclusivo dueño de la información. Entonces, esa contrariedad permanente se está dando es porque el estudiante, no solo el estudiante aprende del docente, sino que el docente también aprende del estudiante. Entonces, están en una continua contradicción. Se necesitan permanentemente. El estudiante necesita al docente y el docente necesita al estudiante. Entonces, de esa permanente contradicción debe de surgir entonces el sentido teleológico de la vida. ¿Para qué existe la escuela? ¿Para qué existe la universidad? ¿Para qué existe la educación en sí? Entonces, eso es parte de lo que se discute en este apartado, que hablábamos de la libertad y la educación, ¿verdad? Son de las cosas que hay que analizar y discutir, ver los propósitos finales de todo. Bien, este otro apartado se habla también de la libertad y educándola. La libertad tiene varios puntos de vista. Desde el punto de vista heterónomo, la educación se considera como una intencionalidad o esfuerzo sistemático que incide en el alumno desde el exterior y provoca cambios. Un punto de vista de ejemplo de esto es la escuela, la iglesia, que de forma externa busca de forma intencional y sistemática cambiarme. Buscamos nosotros cambiar al educando. Ese sería un punto de vista o una forma de ver estos cambios desde la perspectiva desde el punto de vista heterónomo. Se divide también en otro punto de vista trascendente, que va más orientado desde el pensamiento de lo universal a lo particular. Vamos a empezar desde lo general y vamos a llegar después a lo particular. Es también una metodología de educación. Empezamos a hablar de temas generales y después vamos entrando en la particularidad ya en las partes específicas. También está en la parte de este concepto inmanente, nuestro punto de vista, que los cambios en el alumno operan desde el ámbito de la experiencia finita. Esa es otra forma de entender toda esta cuestión de la libertad dentro de la educación, ¿verdad? El punto de vista también autónomo es el acto educativo. Es el acto educativo. En el acto educativo es un proceso libre del sujeto. El alumno pasa a tener un plano relevante en el que él mismo se determina normas de conducta y es su propio legislador. Aquí hay dos puntos de vista diferentes en cuanto a la libertad. Fíjense que esta parte del autónomo es la parte, digamos, ideal que buscamos nosotros desarrollar y por eso considero yo que la escuela es muy importante en este momento. Por eso es que podemos hablar que la libertad del educando, la libertad ya la tenemos porque podemos pensar, pero la debemos de cultivar a través del conocimiento, del aprendizaje. Por eso es que dos partes muy importantes, porque no podemos hablar en este momento de una autonomía, porque el proceso autónomo es un proceso avanzado de socialización, en el cual yo tengo un amplio criterio moral y tengo un amplio criterio de análisis propio, en el cual
Ya no necesito que instituciones me estén diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que yo tengo un amplio criterio, una amplia formación, una amplia nivel, considero yo, de humanización, en el cual yo, de forma libre y natural, no vulnero los derechos de los demás, por ejemplo. Entonces, fomentar este tipo de libertad en el educando es un desafío del siglo XXI de ahora en adelante. Saber que el estudiante en el acto educativo es un proceso libre, saber que él tiene sus potencialidades y cualidades, no tratar de adoctrinarlo ni manipularlo, sino más bien hacerlo que a través del proceso profundo de reflexión busquen hacer lo bueno. Porque no soy yo el que se lo estoy imponiendo, sino que él mismo se da cuenta de que no puede tratar mal a los demás, porque si trata mal a los demás, tiene consecuencias también hacia su vida. Entonces, llegar a esos planos de reflexión profunda son los que debes buscar ahora como docente dentro del grupo del salón de clase. No manejar la autoridad como una autoridad únicamente adoctrinadora, sino más bien hacer uso de la autoridad, sí, pero también dar el espacio de reflexión. Tenemos que tener una autoridad que favorezca la reflexión para que el estudiante, el alumno, pueda poner en cambio, pueda poner en práctica y él mismo pueda convertirse en su propio legislador. ¿Cómo se puede dar eso? Me dirán ustedes, porque es complicado cuando uno está en el salón de clases con todos los cambios de conducta y temperamento. Yo considero de que por eso la escuela es un lugar fabuloso para poner en práctica todo este proceso de la escuela nueva y fomentar la autorrealización, fomentar la creatividad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que podemos crear personas que van a ser sus propios legisladores, estamos hablando de gente que va a tener un grado de conciencia alto. Entonces ya tenemos que pensar que la escuela tiene que dar un salto a únicamente no solamente a adoctrinar y enseñarle los números porque los tienen que aprender, o enseñarle que la computadora la tienen que aprender porque así es, o enseñarle que los procesos naturales así son porque así son, sino que entrar en cada una de las áreas que ustedes estén, promover la indagación, la creatividad y la reflexión de por qué lo estoy haciendo. ¿Por qué es importante aprender esto de la informática? ¿Por qué es importante hacer esto? O sea, dar ese proceso de reflexión va más allá a solamente ir a enseñar los números, o solo enseñar la computación, o solo enseñar las ciencias naturales, sino que tenemos que ir buscando hacer un impacto en activar el despertar de la conciencia del estudiante. Si nosotros logramos despertar esa conciencia del estudiante desde la escuela, nos vamos a encontrar después que esa persona cuando salga de la escuela y esté en la sociedad, va a tener la capacidad de ser su propio legislador. No vamos a tener ese problema que hemos tenido, y yo soy crítico de eso en la sociedad. Tenemos el montón de iglesias, el montón de escuelas, pero ¿por qué tenemos problemas sociales, problemas morales dentro siempre de la sociedad? Se debe a porque toda la vida todavía queremos adoctrinar a la gente. No la queremos que verdaderamente se transformen. Queremos tenerlas adoctrinadas para que estén llegando a la escuela, porque si no ya no le van a pagar a los profesores, por ejemplo, ¿verdad? Esto es un ejemplo así. Queremos tenerlas adoctrinadas para que vean. Entonces, no, tenemos que generar, en lugar de un pensamiento adoctrinador, una, un pensamiento de una nueva escuela, de un libre pensamiento. Que la gente vaya a la escuela sin miedo, que vaya a la escuela con el gusto, con que sientan la alegría de estar ahí, que van a jugar con sus amigos, van a también a adquirir conocimiento, que sea un espacio que no exista el miedo. Son partes fundamentales que debemos de fomentar. ¿Para qué? Para que cuando ellos salgan a la vida diaria, al mundo real, digamos, y tengan ya un inicio de apertura de conciencia, ellos van a hacer lo bueno aunque no lo vea el profesor.
Ellos van a hacer lo bueno, aunque no lo vea el director, que siempre que hacen algo malo lo lleva para allá. Entonces, ¿qué hace normalmente el estudiante, el alumno y se refleja en la sociedad? Que cuando estamos ante una persona de autoridad nos comportamos diferente a cuando estamos solos o con nuestros amigos. Entonces, ese es el desafío, considero yo, que llevamos nosotros en la escuela nueva, construir ese despertar, iniciar ese despertar de la conciencia en la que yo voy a practicar valores, voy a aplicar todo lo que me enseñó mi profesor, lo voy a poner en práctica en beneficio mío y de la sociedad, aunque no me esté viendo nadie, aunque no me estén dando una medalla, un premio, yo lo voy a hacer. Entonces eso es el despertar de la conciencia que considero que necesitamos. Que se necesita promover. Ahora bien, está el otro apartado este de la educando y libertad. Este señor Rousseau ha inspirado sistemas de educación negativa, así le llama a él y lo van a encontrar en el material. Este sistema de educación negativa se entiende por tal aquella en la que el educando es su propio educador. Algo totalmente desafiante, ¿verdad? El alumno es su propio educador. Si este sistema se lograra implementar y desarrollar de aquí en adelante, estaríamos conformando una sociedad diferente. Y lo veremos más adelante si los gobiernos y las políticas de educación se van orientando a este momento, porque se va a poder dar lo que les estoy diciendo, un despertar de conciencia en el cual, aunque no me estén viendo, aunque nadie me va a premiar, aunque nadie me esté regañando, yo me porto bien, yo hago lo que considero lo correcto hacia los demás. Ese es parte del proceso de la educación desde el punto de vista que el educando es su propio educador. ¿De dónde nace esta cuestión del educador y la libertad? Aquí aparecen los pensamientos, el naturalismo pedagógico. Se concibe al hombre como un ser natural que tiene capacidades susceptibles de desarrollarse y perfeccionarse. Las normas y prohibiciones no deben impedir el desarrollo de las potencialidades. Esto es una corriente filosófica orientada a la educación. También está el liberacionismo de educación. En la educación, para la libertad debe poseer estas características. Eliminar cualquier forma de atadura servil dentro del salón de clase. Aquello de que los profesores venían y le decían, mira, andáseme a tal cosa, andáseme aquí, andáseme allá. Tenemos que liberar todo ese tipo de atadura servil. Segunda, potenciar las potencialidades del educando dirigiéndose al conocimiento y práctica de valores humanos. Debemos de potenciar el conocimiento y dirigiéndose a la práctica del conocimiento de valores humanos dentro de la escuela para que después salgan a la sociedad y los puedan poner en práctica de una forma consciente. Esta es de una perspectiva del liberacionismo. Tercera, no debe de haber manipulación, adoctrinamiento, ni someter al educando en el proceso educativo, en el que lo vamos a obligar a que tenga los mismos conceptos que yo tengo. No podemos manipularlo a que crea como yo creo. No podemos obligarlo a que haga las cosas porque yo lo digo, sino que tenemos que generar un espacio en el cual no se den estos procesos y estaríamos hablando de un espacio en el cual no hay manipulación y no hay adoctrinamiento. Ahora bien, está el otro apartado acá de la educación libre. Los hallazgos realizados por el hombre desde esta perspectiva, la relación deja de ser vertical. El sabio transmite al ignorante. Al contrario, la educación adquiere un verdadero sentido y que el conocimiento deja de ser algo fijo a convertirse en motivo de búsqueda, reflexionar, criticar y transformar. Que esto de la educación libre tiene que ver mucho con la escuela nueva, si lo ven, bajo una forma, perspectiva, un paradigma nuevo.
un cambio de los paradigmas antiguos, en el que vamos a dejar esas imágenes y figuras verticales en la que el estudiante, en la que el docente llegaba y solo en ese momento había un hecho de aprendizaje, un acto de aprendizaje. No, sino más bien generar ese espacio en el cual hacerle ver al estudiante que en cualquier acto, en cualquier momento, él está en la posibilidad de aprender algo nuevo. Entonces debemos promover un verdadero sentido de búsqueda del conocimiento, de búsqueda de la reflexión, la crítica y transformar la realidad. Desde un tema de educación libre. Pero también no podemos dejar de analizar conductas que se han dado en el pasado y que se pueden estar dando en el momento, en este momento. Por eso es que para Paulo Freire en su obra, y lo van a encontrar también en el material del libro, la parte final ya del capítulo 4, de la unidad 4, a él denominaba un tipo de educación como educación bancaria. Y es algo que crítico fuertemente él. Hay varias características ahí que analiza, yo coloqué un resumen acá de algunas, que de alguna manera la concepción de la escuela antigua estaba basada desde una perspectiva de una escuela bancaria, donde el educador es siempre quien educa y el educando es el que es educado. Este es un principio desde una perspectiva de educación bancaria. Es decir, el docente nunca se equivoca, solo él es siempre quien educa y el educando es el que debe aprender. Es una forma de pensamiento que desde la educación libre ha cambiado totalmente, porque nos damos cuenta que no solamente el educador enseña, sino que también el alumno le enseña al educador. Y así también el educador aprende de sus amigos, así también el alumno aprende de sus compañeros de estudio. O sea, es decir, que ya nos dimos cuenta de que hay una contradicción permanente de aprendizaje, de quien enseña y quien aprende está en permanente continuo movimiento. No solamente es el estudiante quien aprende, también es el profesor quien aprende. Pero desde el pensamiento bancario solo es el profesor. Otro punto, el educador es quien sabe y los educandos quienes no saben. Así lo interpreta, hace la crítica a Paulo Freire desde este punto de vista de la escuela antigua, en la cual el docente como que es el banco, él llega a depositar a la mente, a la cabecita a la mente de los niños la información de los alumnos, porque ellos no tienen nada de información. 3, el educador es quien piensa, el sujeto es el sujeto del proceso y los educandos son los objetos pensados. Es decir, únicamente tiene relevancia y participación activa del docente. Entonces ahí yo he tratado la manera de dejarles esa idea de la escuela nueva. Hemos analizado, ustedes se fijan, en esta unidad 4 hemos hablado de la escuela, el principio de la escuela. Hemos hablado de que la escuela es una institución, es parte de las instituciones que tienen cosas buenas, que hay cosas a rescatar, pero que hay cosas a reflexionar y transformar. Debemos de pasar de una escuela antigua a una escuela nueva. Como punto final de comentario de la unidad 4, toca este tema, descolonizar la cultura. Y como comentario final, dejaría esta pregunta para que nos la llevemos todos nosotros como parte de lo que hemos visto en esta unidad 4 y lo que hemos visto en toda el tiempo que hemos estado en esta asignatura. Si ustedes ven esa pregunta, nos recuerda a los que vimos en los videos de Enrique Dussel de la descolonización de la educación. Ahora hablamos de descolonizar la cultura y darnos cuenta de que nuestra cultura salvadoreña es muy rica de elementos
y que a través de estos elementos culturales propios que tenemos también podemos educar, que no solo no necesitamos que nos vengan a educar de las culturas europeas o norteamericanas, sino que creemos nuestro propio proceso de desarrollo educativo en base a nuestra cultura, porque tenemos nuestros propios problemas culturales, que no los resolvemos todavía, y es porque no estamos haciendo el abordaje desde nuestra cultura, sino que estamos copiando, estamos cayendo estamos alienándonos a procesos culturales que no son propios, que no son nuestros. ¿Algún comentario que tengan ustedes, alguna duda o algo que quisieran ustedes externar con esta unidad 4 que ya la hemos finalizado? Ahí estamos abiertos para que ustedes puedan dar algún comentario final, alguna idea final que ustedes tengan. Ya analizamos todo el capítulo 4, la unidad 4 y la unidad 3, que son los que vienen en el examen. Ahora bien, si ustedes en este paso también discutamos lo de la tarea, si tienen alguna duda de la tarea 4, es el momento que lo podamos también conversar. ¿Qué les ha parecido lo de la tarea 4? ¿Qué dudas tenemos? Aprovechemos este espacio para que ya no queden inquietudes. Yo ya les mostré en la tutoría del día de ayer, vimos y discutimos ya las orientaciones, pero si ustedes ya las descargaron, algunos tienen otras dudas, ahí aparte las podemos evacuar ahorita, no hay ningún problema. ¿Dudas? Verónica Ramírez explica sobre la tarea 4. Ayer con su explicación yo lo tengo claro, muchas gracias. Comentarles por lo que no se pudieron conectar ayer. Ayer nos enfocamos concretamente en la tarea, la explicamos por completo y al final creo que por la luz o todo, pero ya habíamos finalizado cuando la explicábamos ahí. Pero quedé abierto para si tuvieran dudas el día de ahora. Si no, yo les mencionaba también que hoy vamos a subir las 2 tutorías, mandar el enlace a la coordinación para que compartan las 2 tutorías y ustedes tengan ahí las tutorías de explicando la tarea. En resumen, vamos a hacer una línea de tiempo siguiendo las indicaciones de las orientaciones que están bien explicadas, fíjense, están dirigidas en un flujo de procesos de pasos. Vamos a hacer una línea de tiempo sobre una institución educativa autorizada aquí en El Salvador, de educación superior. Ahí les mostré yo que ustedes pueden entrar al sitio del Ministerio de Educación y ver el listado de las instituciones educativas autorizadas. Ustedes escogen una y van a buscar información relevante sobre ella, historia, eventos trascendentales, y así van a ir construyendo ustedes la línea de tiempo con la herramienta digital Sutori, se llama el enlace que vamos a utilizar para esa tarea. Eso así como un resumen general. Les explicaba que me van a mandar al final, ustedes no van a subir ningún documento en Word o PDF, sino que únicamente van a mandar el enlace de su presentación de línea de tiempo y es el que yo voy a poder ver. Y ahí vamos a ver el trabajo, la creatividad, queda a libre de ustedes. Ustedes van a investigar, van a decir cuál institución educativa quieren investigar, conocer de ella y van a hacer la línea de tiempo. ¿Alguna otra duda que tengan sobre la tarea? ¿Algún comentario final? Estamos en el espacio de las dudas ahorita.
más que el día 19 tenemos el examen, yo les invito a que hagamos una lectura del capítulo 3, unidad 3 y la unidad 4, porque de ahí viene el examen, son 25 preguntas. Y ustedes pueden ahí mejorar la calificación y pasar con la mejor nota esta materia. Ya entregamos las 2 tareas. Esta es la última, la tarea 4. Hoy cubrimos ya la última unidad. Y para mí ha sido pues un gusto estar con ustedes en este proceso. Ahí estamos en el grupo de WhatsApp comunicándonos también permanentemente para estar al día de... Les pueden escribir al WhatsApp, que he tenido problemas con el teléfono, pero espero resolverlo esta semana porque se me dañó la pantalla, pero ahí estamos en comunicación, correo electrónico, o sea, todos los medios disponibles, útiles que tenemos, los hemos tenido abiertos para comunicarnos. Así que les invito a que si tienen alguna duda, la puedan externar ahorita en un comentario final sobre la tarea. Podemos aprovechar estos minutos que tenemos. Preguntas que tengan del examen. Las podemos hacer. Ya vivieron ustedes una experiencia del examen la vez anterior, pues vamos casi a una experiencia igual, de 1 hora y 30 minutos contadas, con cronometradas el tiempo. Así que yo esperaría de que si ustedes descargan el libro, lo leen, lo tienen a la mano en su proceso de análisis de algunas partes, van a poder salir bien contestando las preguntas de análisis, falso y verdadero. Y creo que estamos completos con la tarea. Yo voy a subir ahora, si es posible, las tutorías para que aquellos que no pudieran o tengan alguna duda de la tarea. También en la plataforma están los videos tutoriales para usar la aplicación Sutori. El examen, aquí preguntan a qué hora va a ser. Lo vamos a tener siempre en la hora de la tutoría, de 10 a 12. En la fecha ahí les mandé en la página, en el WhatsApp, el calendario de las actividades, de los exámenes. Ahí pueden verificar la hora. Y nos vamos a comunicar ese día con tiempo para estar ahí monitoreando cualquier dificultad que se les presente. Yo agradecido con ustedes este día que pudimos estar conectados en esta tutoría. Les deseo suerte en la tarea, suerte en el examen. Y ahí estoy abierto en los medios de comunicación, como les decía, de WhatsApp, correo electrónico, para que evacuemos todas las dudas que salgan en el camino. Así que les deseo un feliz fin de semana y pasen pues, una buena tarde, pero ya casi estamos llegando a las 12 del mediodía. Pasen feliz día. Muchas gracias Gracias, feliz día. en esta historia y en todo lo que fue del ciclo y esperemos que todo nos salga bien. Muchas bendiciones. Adiós. Sí, bendiciones a todos. Feliz día.